Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero conversar sobre Sócrates. Bueno, en el mundo hay gente que no tiene simpatía por los abogados. Yo supongo que hay muchos motivos de esto, pero el principal es que esa gente no ve en los abogados a personas honestas. Ellos dicen que a los abogados no les interesa quién tiene realmente la razón, quién es culpable o quién es inocente. Lo único que a ellos les interesa es ganar el juicio. Si un cliente los contrata, pues lo defenderán con argumentos. Y si luego la contraparte en el juicio los contrata, pues ellos también defenderán al nuevo cliente con otros argumentos. Hasta cierto punto esa gente tiene razón. Es verdad que muchos abogados piensan así. A esos abogados solo les interesa el dinero y si se puede cobrar con tal de convencer al juez de cualquier tontería, pues bueno, ellos estarán dispuestos a hacerlo. Pero esto no es nuevo. Ya entre los filósofos de la antigua Grecia había gente que pensaba como esos abogados. A ellos los llamaban los sofistas. Casi todos ellos vivían en Atenas. En el siglo V antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo, Atenas era una ciudad muy próspera y a esa ciudad acudían todo tipo de maestros itinerantes. Los sofistas ofrecían enseñar a la gente oratoria, lo mismo que los futuros profesores en la universidad. Ellos también enseñaban retórica, no solamente cómo usar la voz y gesticular en público, sino también cómo construir argumentos y muy especialmente cómo persuadir a la gente. En Atenas, muchas personas desconfiaban de los sofistas, pues por los mismos motivos que hoy mucha gente desconfía de los abogados. Los sofistas enseñaban a persuadir independientemente de si el punto que se tratara de persuadir fuese verdadero o no. Por ejemplo, un sofista que se llamaba Eutidemo, él podría cobrar a la gente para intentar demostrar que el padre de alguien era un perro. Con tal de hablar encantadoramente, la gente aceptaba sus argumentos. Bueno, ya podremos imaginar el coraje que esta charlatanería generaba en gente seria. Entonces, los sofistas no creían que hubiese cosas falsas y cosas verdaderas. A ellos más bien les habría agradado esa canción de Jarabe de Palo que dice, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Es decir, todo es relativo. Y puesto que todo es relativo, cualquiera puede defender cualquier idea. Todo su argumento tiene un contraargumento que es igualmente válido. Protágoras, que era seguramente el sofista más conocido en Atenas, él también defendía esta idea. El lema más famoso de Protágoras era: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues sencillo. No hay nada que sea absolutamente verdadero. Las cosas son verdaderas o falsas en la medida del hombre, en la medida que él decida si son verdaderas o falsas. Con tantas guerras y fanatismo, pues resultará un poco atractivo asumir estas ideas. Si una gente se pelea con otra por creer cosas distintas, pues uno debe preguntarse, ¿no sería mejor entender que cada quien tiene su creencia, que nadie está en lo cierto y lo falso y que cada quien puede vivir a su manera? Además, también hay que preguntarse, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los demás que ellos están equivocados? Eso no es arrogancia. Bueno, en algún momento yo mismo, Gabriel Andrade, pensaba eso. Pero al tiempo me di cuenta de que yo estaba muy equivocado. Puede parecer muy hermoso y tolerante decir que nadie tiene la verdad en sus manos y que no debemos juzgar a nada como verdadero o como falso. Pero si alguien dice que los negros son estúpidos o que Hitler fue un gran hombre o que pegar a las mujeres está bien, ¿aceptaríamos que todo depende de cómo se mire? No, yo no. Ni los negros son estúpidos, ni Hitler fue un gran hombre, ni está bien pegar a las mujeres, se mire por donde se mire. Esto no es una cuestión de perspectiva. Pero además hay otra cosa que muchas veces gente como Protágoras pasa de largo. Si todo es relativo, pues decir que todo es relativo es en sí mismo relativo. Y si decir que todo es relativo es en sí mismo relativo, pues entonces la verdad es que no estamos en necesidad de aceptar que todo es relativo. Es decir, al postular que todo es relativo, nosotros nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. En Atenas hubo un hombre que trató de hacer ver esto a los sofistas y a toda esa gente que quedaba encantada con ellos. Ese hombre se llamaba Sócrates.
En los años de juventud de Sócrates hubo una guerra entre Atenas y Esparta, la guerra del Peloponeso, y Sócrates se destacó como soldado del lado ateniense. Cuando Sócrates volvió de la guerra, él fue ganando fama como un hombre sabio. Y en una ocasión alguien consultó un oráculo, el famoso oráculo de Delfos, y le preguntó al oráculo si había en el mundo una persona más sabia que Sócrates. La pitonisa del oráculo respondió que no, que Sócrates era el más sabio de todos. A Sócrates la verdad es que le sorprendió esta respuesta, porque él decía que solo había una cosa que él sabía, que era que él no sabía nada. De ahí viene la famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. Por eso Sócrates quiso comprobar por cuenta propia si lo que el oráculo decía era verdad o no. Y entonces se propuso investigar si aquellos que él creía que eran muy sabios en realidad eran sabios. ¿Cómo podía investigar eso? Bueno, muy sencillo, haciéndole preguntas a esa gente. No eran preguntas así del tipo ¿quién quiere ser millonario? No, como los programas esos que hay en la tele, no. Eran más bien preguntas sobre cosas aparentemente sencillas, pero que la gente no sabía responder con precisión. Sócrates, por ejemplo, podía preguntar ¿qué era la justicia? Y alguien podría dar una respuesta. Pero tomando esa respuesta, Sócrates podría demostrar que con esa definición de justicia se podría incluir como justas muchas situaciones que en realidad no son justas. Entonces el interlocutor de Sócrates tendría que refinar mejor su definición y así podrían pasar horas y horas dialogando en preguntas y respuestas. Las conversaciones de Sócrates, pues la verdad es que debieron ser muy entretenidas y seguramente por eso logró Sócrates reunir a tantos discípulos. Sócrates era alguien así como Pepito el Preguntón, pero sus preguntas no eran tanto para saciar su propia curiosidad intelectual, sino para obligar a los demás a examinar mejor sus creencias y sus formas de vivir. Sócrates decía que la vida no examinada no merece ser vivida. Quizás, decía Sócrates, mucha gente tiene buenas ideas en su interior, pero no las ha sacado a relucir lo suficientemente bien. Si se les hace preguntas y se les reta a examinar sus ideas, pues seguramente nuevos conocimientos saldrán de ellos mismos. Bueno, a mí siempre me ha parecido que la gente como Sócrates son los mejores maestros. La educación no siempre debe consistir en que el maestro hable y el alumno escuche, ¿no? El buen maestro es el que hace preguntas a los alumnos y esas preguntas permiten al estudiante llegar a conocimientos por cuenta propia. Es curioso que Sócrates, que siempre fue un gran maestro, pues no dejó nada escrito. Quizás él era perezoso y confiaba en que sus discípulos escribirían sus ideas. Pero es más seguro que Sócrates se oponía a la propia escritura por una cuestión de principios. Puesto que las conversaciones de preguntas y respuestas eran tan importantes para él, pues Sócrates pensaba que en los textos escritos se pierde esa dinámica. Y además, decía Sócrates, la verdadera pereza está en la escritura, porque es que cuando la gente escribe muchas veces olvida sus pensamientos y piensa menos. A los filósofos presocráticos, es decir, los que venían antes de Sócrates, a ellos les interesaba especialmente estudiar las cosas del universo. Se hacían preguntas como ¿de qué está hecho todo? ¿Hay cambios? ¿Quiénes son los dioses? Etcétera. Esos filósofos eran muy ambiciosos. Sócrates, en cambio, era más humilde y él tenía más los pies sobre la tierra. La principal de Sócrates era la ética. Bueno, seguramente han escuchado muchas veces esa palabrita, ética. Ética viene de ethos en griego, que significa costumbre o conducta. A Sócrates le interesaba especialmente cómo debe ser nuestra conducta, cómo debemos vivir. Y según él, debemos siempre buscar la virtud. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, vivir tranquilamente, así de sencillo. Si hacemos siempre lo correcto y vivimos en concordancia con la virtud, pues estaremos en paz con nosotros mismos. Cuando yo mismo he hecho alguna diablura o alguna travesura, pues a mí me ha picado un gusanito que me ha hecho sentirme inquieto. Y la verdad es que no es algo muy agradable. Sócrates decía que quienes no viven con la virtud es sencillamente porque no saben qué es la virtud. Para Sócrates, toda la ética en realidad se reduce a la educación. Por eso es que Sócrates se oponía tanto a los sofistas. Ellos decían que el hombre es la medida de todas las cosas y que no hay diferencias objetivas entre lo bueno y lo malo.
En cambio, Sócrates decía que la diferencia entre lo bueno y lo malo sí es objetiva, y quien no la conozca no podrá vivir virtuosamente. ¿Tenía Sócrates razón en esto? La verdad es que yo no lo pienso. En esto Sócrates era muy ingenuo. Hay gente que perfectamente sabe que alguna acción es mala, pero que con todo la hacen. Incluso, por ejemplo, yo mismo fumé por muchos años. Yo sabía que eso era malo para mi propia salud, pero sencillamente, pues, yo seguía fumando. Los griegos llamaban a esto acrasia. Acrasia es la incapacidad de ejercer un control propio, de autocontrolarse frente a algo, aun sabiendo que eso es malo. Hace falta mucho más que mero conocimiento para obrar virtuosamente. No es solo necesario cultivar nuestro intelecto, como decía Sócrates, también hay que tener voluntad a través de buenos hábitos. En fin, Sócrates no le caía simpático a todos. Él tenía problemas con su propia esposa, Antipa, porque Antipa siempre le pedía a Sócrates que trajera dinero para alimentar a los hijos, pero Sócrates, en cambio, se la pasaba en conversaciones en el mercado y no traía nada a la casa. Sócrates también tenía algunos problemitas con los sofistas, no solamente por su desacuerdo sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino también porque a Sócrates no le agradaba la enseñanza de la retórica, precisamente porque él veía la retórica como una forma de enseñar a ser charlatanes. Él prefería el diálogo y el examen de las cosas. Pero irónicamente, alguna gente acusó al propio Sócrates de ser un charlatán, incluso muy parecido a los sofistas. Sócrates había hecho muchos enemigos con sus preguntas. Hay gente que se molesta, que le cuestionen sus propias ideas. Y por eso Sócrates se ganó el apodo de el tábano. El tábano es una mosca muy molestosa que fastidia sobre todo a los caballos. Al final, en Atenas, hubo una conspiración en contra de Sócrates. El gobierno de Atenas lo acusó de negar a los dioses y de corromper a la juventud. Sócrates fue al juicio y en su defensa él fue bastante desafiante. O en todo caso, él se comportó como siempre, haciendo preguntas que llegaban a irritar a la gente que no tolera estos retos. El jurado lo declaró culpable en una votación, pero le ofreció la posibilidad de que él mismo eligiera su propia condena. Sócrates volvió a ser desafiante, diciendo que a él más bien deberían condecorarlo, como hacían con los atletas que resultaban campeones en las Olimpiadas. Imagínense ustedes. El jurado nuevamente se molestó y ahí sí, definitivamente, en una votación lo condenó a muerte. Sócrates aceptó su condena. Algunos amigos le ofrecieron escapar, pero Sócrates se negó a hacerlo. Él decía que si había elegido vivir en Atenas, él tenía que aceptar sus leyes y los dictámenes de su gobierno, aun si fuesen injustos. Bueno, su actitud es muy admirable, pero yo no haría lo mismo. Si una ley es injusta, yo creo que podemos desobedecerla. Y si escapamos el castigo por violar una ley injusta, pues yo no veo que eso esté mal. En fin. Cuando llegó el momento, rodeado por sus amigos en la cárcel, Sócrates tranquilamente tomó un veneno, la cicuta. Así se mataba a los prisioneros en aquella época. Y Sócrates entonces murió. ¿Cómo sabemos las cosas que dijo Sócrates si él no dejó nada escrito? Bueno, porque dos de sus discípulos, que eran Jenofonte y especialmente Platón, recogieron sus palabras en formas de diálogo. Pero hay que recordar que en aquella época no había periodistas. Platón y Jenofonte estaban bastante parcializados a favor de su maestro y es posible que distorsionaran las cosas. Es posible que Sócrates no fuera acusado sencillamente por haber negado la existencia de los dioses o por haber corrompido a la juventud de Atenas, sino más bien porque él defendió un gobierno tiránico y se oponía a la democracia. Unos años antes de que Sócrates muriera, Atenas fue gobernada por terribles déspotas que en un principio habían sido discípulos de Sócrates. Quizás esos acontecimientos políticos fueron más bien los que motivaron las acusaciones contra Sócrates y no exactamente como lo narra Platón y Jenofontes. Eso no habría justificado su condena, pero al menos Sócrates no habría sido el mártir que nos pintan Platón y Jenofonte.